Vamos el día de hoy a presentar lo que viene siendo la programación, la simulación y el posterior montaje en físico de dos situaciones, de dos programas con el PIC 16F877A. El primero consiste o está denominado como ping pong. Entonces, para ello la misión es que nuestra secuencia de LEDs se encienda de izquierda a derecha cuando por RC3 se reciba un 0. Si por RC3 se recibe un 1, entonces nuestra secuencia de LED se va a encender de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, para ello lo primero que hacemos es dentro del entorno acá de desarrollo de programación, vamos a configurar nuestro PIC. Entonces, tenemos vamos a manejar un oscilador de cristal, entonces es la única configuración que tenemos, del resto todas las tenemos en apagado, en off, y vamos a trabajar precisamente con un oscilador de cristal. Entonces establecemos una frecuencia que va a ser de 4 MHz. Posteriormente entonces procedemos a configurar lo que son los puertos. Entonces el puerto C va a ser una entrada, el puerto B va a ser una salida, y los limpiamos para asegurarnos de que estén en cero. Luego vamos a hacer uso de dos indicaciones, de dos instrucciones, una que es while, que me va a permitir generar un ciclo, y luego dentro de ese while un if, que me va a dar la condicional de si va para la derecha o si va para la izquierda. Entonces, si por RC3 ingresa un 1, quiere decir que nuestros LEDs se van a encender de derecha a izquierda. Entonces primero se encendería el 1, luego el 2, luego el 4, el 8. Recordemos que estos valores son en hexadecimal el valor correspondiente a encender un único LED de derecha a izquierda. Y vamos a trabajar con 256 combinaciones posibles, ya que trabajamos con 8 LEDs. Entonces, si ingresa en 1, se encienden de derecha a izquierda. Si ingresa un 0, que viene siendo el si no, que está en la parte inferior, se encenderían de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, si ingresan 1, de derecha a izquierda; si ingresa un 0, de izquierda a derecha. Ese es nuestro programa. Este programa lo hemos previamente cargado en nuestro simulador. Entonces, tenemos el PIC, ya está configurado, y vamos a proceder a ejecutarlo. Entonces, en este momento podemos evidenciar que está ingresando un 0. Nuestro botón no está permitiendo el paso, entonces está ingresando un 0 a nuestro PIC. Entonces debería encender de izquierda a derecha. Una vez nosotros hacemos obturación del botón, entonces él va a terminar el recorrido, pero comienza a hacer el recorrido en sentido contrario, ¿sí? En este caso de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces si lo suelto, va para un lado; si lo oprimo, llega al final, pero se regresa. Y ahí estaría. Entonces esa viene siendo la primera simulación. A continuación, pues veremos cómo quedaría cómo es la simulación, el montaje en físico de manera real. Nuestro segundo ejercicio, entonces, es un poquito, pues tiene un poquito más de variables. Vamos a identificar que en el segundo ejercicio debemos cumplir con la siguiente condición. Entonces debemos cumplir que primero exista un contador de 8 bits que incremente cada medio segundo. ¿Listo? Se debe visualizar el resultado a través del puerto B, a través de 8 LEDs, que en este caso van a estar representados por una bar graph. El contador debe se activa si el interruptor en RC0 es 1, es decir, si yo activo el botón, y si no, entonces se debe pausar el conteo. No se borra, no se reinicia, sino que se pausa.
Si el número que está representándose está entre 125 y 221, se debe activar un LED que está en la salida RA0. Entonces vamos a ver el programa que nos cumple con esa condición, con esa característica. Lo primero, igual que hicimos en el ejercicio anterior, es configurar nuestro PIC, la misma configuración. Establecemos un cristal de 4 MHz nuevamente, entonces definimos. Vamos a utilizar el puerto A, entonces configuramos el A como puerto digital con el AD con 1. El puerto B y el puerto A van a ser salidas, entonces está configurado en 0. Y el puerto C es una entrada. Los tres puertos, entonces nos aseguramos de limpiarlos, de que queden en 0 para pues, poder comenzar a trabajar sin alguna complicación, sin de pronto tener algún valor ya ingresado y que nos altere los procedimientos. Luego utilizamos dos indicaciones, dos comandos, que es el while y el if, y aquí la estructura va a ser la siguiente. Entonces tengo un while que me genera un bucle, ¿cierto? Quiere decir que esto se va a seguir repitiendo por el momento indefinidamente. Dentro de ese while nos encontramos un if. Entonces en el if la primera condición es si cuando leamos la entrada 0 del puerto C es 1. Si la entrada es 1, entonces va a comenzar a sumar. ¿Sí? Comienza a sumar y va a estar funcionando el conteo. Ese conteo va a estar variando cada 500 milisegundos, o sea, cada medio segundo. Ahora, dentro de ese condicional tenemos otro condicional en el cual vamos a encender o apagar el LED. Si el número está entre 125 y 221, entonces se debe encender el LED que se encuentra en RA0. Si está en algún conjunto de valores diferentes, entonces ese LED va a permanecer apagado. Acá entonces para lograr esa misión hacemos uso de pues, una relación de orden, ¿cierto? Porque vamos a comparar el valor del puerto B con esos dos números que acabamos de mencionar, 125, que es 7D en hexadecimal, y 221, que es DD en hexadecimal. ¿Sí? Y como deben cumplirse las dos condiciones, entonces colocamos una condición, una conjunción AND que me haga, o sea, que me interprete que esos dos valores deben ser verdaderos para que se cumpla esta condición de la línea 40. Listo. Entonces, si todo esto ocurre si el valor de RC0 es 1. Si el valor de RC0 es 0, es decir, el botón no lo estamos ejecutando, entonces el por B me va a mostrar por B. Es decir, se va a mantener el mismo valor, no va a tener algún cambio. Ese es el programa que nos va a permitir cumplir con esa tarea. La simulación entonces tiene esta estructura. Contamos con el LED conectado a RA0. Contamos con una bar graph que me va a representar los 8 LEDs conectados desde RB0 hasta RB7. Un botón que ingresa directamente por RC0, que es en el que hacemos la lectura de la información. Entonces, en este momento está en 0. Se supone que al iniciar el conteo no va a pasar nada, ¿cierto? Al iniciar la simulación. Sin embargo, si yo lo oprimo, él comienza a hacer el conteo y vamos a ir contando en binario, en hexaes, si en binario, en la bar graph, los diferentes valores. Una vez llegue al valor 7D, que corresponde a 125, debe encenderse el LED verde. Y cuando llegue a 221, o sea a DD en hexadecimal, debe apagarse. Entonces vamos a ver el cumplimiento de esa condición. Ahora, cuando yo deje de oprimir el botón, él debe pausar. ¿Listo? Y cuando lo vuelva a oprimir, debe retomar en el conteo en el que iba. Entonces vamos a verificarlo. En este momento voy a desactivarlo. Entonces, en este momento está ingresando un 0. Quiere decir que el valor que está saliendo es el mismo por B, o sea, lo que está ahí almacenado. Cuando yo lo oprimo, sigue el conteo. Si lo suelto, se detiene. ¿Sí? Entonces vamos a mantener el conteo hasta que se encienda el LED y reinicie el conteo. Entonces vamos a esperar aquí unos segunditos mientras vemos la ejecución del conteo.
Listo, ya se aproxima al 121, al 125, perdón, y debería hacer encenderse el LED de color verde ubicado en RA0. Listo. Ahí se enciende y se va a mantener encendido hasta el momento en el que llegue a 221. Voy a dejar de obturar el botón. Nos vamos a dar cuenta que se queda pausado, ¿sí? El conteo, y cuando lo vuelvo a obturar, entonces vuelve a generarse el conteo manteniendo las condiciones que teníamos desde el inicio. Entonces, una vez llega el conteo a 225, él va a apagar el LED y continuar el conteo. Si una vez se llegue a 255, que es el valor máximo, va a reiniciarse. ¿Listo? Se reinicia el conteo desde cero. Nos estamos acercando al 221, por tanto el LED de color verde está próximo a apagarse. Efectivamente se acaba de apagar y los números restantes pues son los que oscilan entre el 222 y el 255, momento en el cual el conteo reiniciará desde cero. Ahora, posterior a aquí a la simulación, vamos a ver en físico cómo es que el programa está actuando de la misma manera.